¿Qué hubiera pasado si Apollo Creed no hubiera muerto? El día de hoy trataremos de responder esta pregunta y veremos que la historia de todo el universo de Rocky cambiaría drásticamente. Sin embargo, para empezar, debemos recordar lo que sucedió en Rocky IV. Iván Drago, el campeón amateur de Rusia, viaja a los Estados Unidos. Apollo Creed lo ve en televisión y se le ocurre la magnífica idea de enfrentarlo en un evento de exhibición. Rocky sería parte de su equipo en esta ocasión y se haría el espectáculo con James Brown. Hasta ahí, todo va como normalmente. La pelea comienza y Apollo está recibiendo una paliza por parte del ruso, pero en esta ocasión, Rocky no lo duda ni un segundo y tira la toalla antes de que Drago dé el golpe final. Apollo, muy lastimado, casi inconsciente, le dice a Rocky que lo que ha hecho es un error y que no lo perdonará por eso. Es trasladado al hospital donde se encuentra grave y en recuperación después de tremenda golpiza. Mientras Rocky espera hablar con él, todo el mundo le dice que hizo lo correcto para salvar la vida de Apollo, pero él siente que ha herido el orgullo de su amigo, por lo que preocupado espera la pronta recuperación de Creed. Por otro lado, Iván Drago y su equipo deciden hacer publicidad con la derrota de Apollo, haciendo alusión a la derrota de un ex campeón, pero que no se conformarán con eso, ya que quieren la cabeza del actual campeón de peso pesado, Rocky Balboa. Por supuesto, tras lo ocurrido con Apollo, Rocky ya no quiere saber nada más sobre Iván Drago, ya que si llegaran a pelear por algún motivo y Rocky llegara a ganar, Apollo se sentiría aún más humillado, y en caso de perder, podría llegar a morir como casi le ocurre a su amigo, por lo que, por ahora, ninguna pelea se llevaría a cabo ni en Rusia ni en Estados Unidos. Drago regresaría a su país victorioso y aún invicto, con la reciente derrota ante el ex campeón Apollo, y por supuesto, llamando cobarde a Balboa por no querer enfrentarle en un combate y mucho menos querer disputar el título del campeón contra él. Por otro lado, al recuperarse Apollo, aún sintiéndose humillado por su indiscutible derrota ante el ruso y por haberse dado por vencido, entre comillas, en el momento en que Rocky tiró la toalla por él, estaría decidido a no volver a hablar con Balboa. Rocky intentaría charlar con él para justificar el por qué tiró la toalla, diciéndole que pudo haber muerto ante el ruso, a lo que Apollo solo respondería que no quiere hablar con él, que lo humilló frente a todo Estados Unidos y posiblemente también todo Rusia, y que la herida en su orgullo de boxeador no podrá sanar. Balboa, triste y un poco decepcionado, pero también de cierta manera aliviado, regresaría a su casa sabiendo que Apollo está bien, pero no puede evitar sentirse mal por la situación, ya que lo culpa de terminar con lo que quedaba de su legado y su carrera. Adrian trataría de animar a Rocky diciéndole que hizo lo correcto, que sin sus acciones, Apollo pudo haber muerto. Le dice que piense en la vida de su amigo, en la vida de su esposa y en la vida de sus hijos, y que fue él quien salvó todo eso. A lo que Rocky le responde molesto que tal vez lo salvó, pero perdió a un amigo, ya que lo culpa por quitarle todo lo que tenía, desde el título en primer lugar, así como la única oportunidad que tenía de probar que aún podía ser un campeón y regresar a sus tiempos de gloria. Tiempo después, Duke, el entrenador de Apollo, hablaría con él y le haría entrar en razón diciéndole que, si Rocky no hubiera detenido la pelea, quién sabe qué le hubiera pasado, que eso lo convierte en un verdadero amigo. Mientras todo esto sucedía, Iván Drago cobraría cada vez más popularidad en el mundo del boxeo, siendo aquel que derrotó al ex campeón mundial Apollo Creed y el que asustó, entre comillas, al campeón mundial de peso pesado Rocky Balboa. Pero, por otro lado, en Estados Unidos, otro mal comenzaría a surgir de entre las sombras. Un boxeador llamado Union Kane, bajo la tutela de un tipo llamado George Washington Duke, comenzaría a subir en popularidad y buscaría pelear contra Balboa por el título mundial de peso pesado. Aquí debemos hacer una pausa para recordar que Rocky perdió toda su fortuna al dejar a Apollo a cargo de sus finanzas mientras ellos se iban a Rusia para pelear con Drago, y este le firmó una carta poder al contador de Balboa, lo que prácticamente le quitó todo su dinero y todo lo que tenía. En esta historia eso no sucedió, debido a que Rocky no habría ido a Rusia por no tener ninguna intención de pelear contra Iván Drago. Asimismo, tanto por su edad como por su estado de salud y por perder relación con su amigo y ex entrenador Apollo, Rocky buscaría el retiro del ring. Esto llamaría la atención de Washington Duke y le pediría a Rocky en cada ocasión que tenga que disputara su título contra su joven promesa Union Kane. Pero Rocky no pretende darle publicidad a esa gente,
por lo que ignora cada petición que le hacen. Al ver la negativa de Rocky, Washington Duke buscaría otra manera de hacer dinero con una pelea, por lo que buscaría hacer pelear a Kane versus Drago. Arreglaría todo para que la pelea se llevara a cabo en Japón y así probar que su boxeador tiene la destreza para derrotar al ruso que casi mata a Apollo Creed. La gente de Drago aceptaría la pelea y viajarían a la nación nipona, donde lamentablemente el destino que era para Creed le tocaría a Kane, cayendo ante los puños del ruso. Esto acabaría con la credibilidad de Washington Duke y así con su carrera. Y si se lo preguntan, Tommy Gunn no tiene ninguna oportunidad de perfilar por acá, ya que al ser pobre y desconocido, no podría llegar a las grandes ligas sin ninguna conexión de por medio. Volviendo a la historia, habría un par de caminos que podrían seguir las cosas a partir de lo sucedido. Uno donde Apollo entiende la situación y hace las paces con Rocky y ya. Otro donde Apollo buscaría volver a pelear con Iván Drago, pero este ya no aceptaría, por lo que jamás perdonaría a Rocky y nunca volvería a hablarle. Y una última, donde después de pensarlo mucho, Apollo va a ver a Rocky para hacer las paces, pero le dice que, si no detienen al ruso, en el momento en que Rocky suelte el título, Drago se quedará con él y no quiere permitir que eso suceda. Centrémonos en esta última alternativa. Apollo mira las noticias y escucha sobre el accidente que ocurrió en el ring con Drago y Kane, así que después de que Duke lo persuadiera, iría a visitar a Rocky para disculparse por ser tan orgulloso y para agradecerle por haberlo salvado. Rocky agradece que las cosas hayan salido bien, pero sabe que Apollo no está en su casa solo por eso, así que comienzan a discutir sobre el futuro del título de peso pesado y cómo Drago será el siguiente campeón mundial si Rocky lo suelta tan fácil, ya que parece que no hay nadie que pueda detener al ruso. Por lo que, después de mucho pensarlo, Rocky le dice a Adrian que ha decidido disputar el título contra Iván Drago una última vez antes de retirarse. Esto desata una discusión entre los dos, donde Adrian, enojada y confundida, pero principalmente preocupada, le dice a Rocky que no tiene que hacer eso, que el título lo tendrá quien deba tenerlo, pero que pelear con ese hombre solo pondrá su vida en riesgo. Rocky no hace caso y decide continuar. Solo que en esta ocasión el equipo de Drago les avisa que la pelea por el título se llevará a cabo en Rusia. Preparan todo y emprenden el viaje. Pero Adrian no va en esta ocasión, es ella quien se queda en casa, ya que no está de acuerdo con esta decisión, por lo que el destino financiero de Rocky no se ve comprometido gracias a Polly. El entrenamiento es diferente al visto tanto en Rocky 3 como en Rocky 4, ya que mantiene un poco el estilo de Apollo Creed y el de Duke, pero probablemente tengan ahora más datos para contrarrestar el estilo del ruso, debido a su pelea con Union Kane y a la de Apollo. El día de la pelea llega y todo mundo apoya al posible próximo campeón de peso pesado, Iván Drago. Rocky se siente solo ya que no ha hablado con Adrian desde que se fue para Rusia, pero justo antes de que salga a pelear, Rocky recibe una llamada telefónica desde Estados Unidos. Es Adrian, quien le dice que, a pesar de no estar de acuerdo con esta pelea, confía en que Rocky podrá hacerlo pedazos y defenderá su título por última vez como el campeón que es. Le dice que lo ama y se despiden. Rocky está motivado y feliz, porque sabe que Adrian está con él. La pelea comienza y Drago golpea primero. El campeón toma su distancia. Después de un par de asaltos, Rocky es lastimado de un ojo. Todo indica que el ruso lleva la delantera y no pueden permitir que gane por puntos, por lo que, de un momento a otro, Apollo y Duke detectan una debilidad, un hueco en la defensa de Drago, y Rocky la aprovecha. Ahora el ruso también está sangrando. La pelea continúa hasta que los dos caen al suelo en el asalto 15. Ambos están muy lastimados, pero Rocky logra levantarse en el último momento al ver a Mickey entre alucinaciones en la multitud, diciéndole: Vamos, una más. De pie, hijo de perra, porque Mickey te ama. Rocky ha defendido el título una vez más y por última vez. Al terminar la pelea, llaman de inmediato al médico para que revise a Rocky. Este no puede dejar de temblar. No puede dejar de mover las manos. Apollo intenta animar las cosas, pero la cara de preocupación del médico no ayuda en nada. Regresan victoriosos a Estados Unidos. Rocky aún conserva a su amigo y su dinero, pero decide no mencionar a Adrian lo que le sucedió al final de la pelea con el ruso. Ahora tendrá que ir al hospital a que le hagan chequeos médicos y le digan qué fue lo que le sucedió. Años después, un joven Adonis Creed buscaría encontrarse con su padre y enfrentarlo, saber por qué lo abandonó. Así que si quieres saber qué más pasará en el futuro de Rocky, Apollo y Adonis, mira el siguiente video.